en un cementerio para Estados Unidos. Vamos a conversar con nuestros invitados. Javier Urbina, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches. Fernando Estensoro, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Gracias, Fernando, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y Cristian Fuentes, analista internacional de la Universidad Central. Gracias, Cristian, también bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Voy a comenzar contigo, Cristian. Voy a partir con lo obvio, lo más básico, ¿no? Pero esta es una guerra que se ha extendido durante muchísimo tiempo. Yo creo que incluso para muchos que nos siguen al detalle, digamos, los conflictos bélicos, era una guerra que estaba olvidada. Uno pensaba que en el fondo era más bien un mantenimiento que otra cosa. ¿Por qué se ha extendido tanto tiempo? Insisto, yo sé que la pregunta es un poco obvia, pero para meternos en las profundidades. Bueno, llegó a Estados Unidos persiguiendo, hay que recordar, a Osama Bin Laden, Así es. Que está protegido, digamos, era aliado de los talibán. Logró echar a los talibán del gobierno, pero lo que no logró fue consolidar una posición en un país que es muy complejo como es Afganistán, muy dividido, un país tribal, un país con distintas etnias. Entonces es de una complejidad tal, y a mí me parece que Estados Unidos nunca ha tenido una estrategia propiamente tal de salida, ¿no? O sea, ganó la guerra pero perdió la posguerra. Ahora, aquí pareciera, Gilberto, un clásico muchas veces de conflictos como este, como que uno tiene más o menos claro lo que pretende cuando entra, pero no tiene tan claro después cómo tiene que salir, ¿no? Y da prueba en este tiempo, porque estamos recordando que de 100.000 pasaron a los 8.700 que hay en la actualidad efectivos norteamericanos, con un impulso muy importante de salida durante la administración Obama, pero que hoy día, por cifras que se están conociendo por el jefe del Pentágono, Jim Mattis, podrían alcanzar fácilmente los 13.000. Por lo tanto... Ahora, para ponerlo en proporciones, y si no me falla la memoria, entiendo que, por ejemplo, Estados Unidos en Corea del Sur tiene unos 29.000 soldados, en Japón tiene como 50.000, en Guam tiene como 5.000 o 6.000, o sea, para ir entendiendo, digamos, cuántas tropas tienen distintos países donde no está librando una guerra, pero sí mantiene tropas ahí apostadas frente a una posibilidad de conflicto. Solamente para ponerlo en proporción, porque uno dice 12.000 puede sonarnos a un país como el nuestro mucho, pero para Estados Unidos no necesariamente es tanto, pero sí son soldados que están en combate. Sí, y además es una movida interesante. En primer lugar, porque hay un cambio en la retórica, en el discurso del presidente Trump, que había dicho que había que salir, claro. Ahora está diciendo que hay que aumentar. Pero además porque se abre un espacio importante en lo que es la relevancia que tiene Afganistán como geoestratégicamente está en el corazón de Asia Central, y hay muchos países de la región del Turquestán que están, de alguna manera, tienen intereses. Pero además porque pienso que se abre un espacio de colaboración con los rusos, se mantienen los contactos con los rusos, que están también interesados por erradicar el islamismo radical de la zona, que tiene a Al-Qaeda, el comando central de Al-Qaeda tiene su cuartel general en Afganistán. También hay facciones de ISIS, pero principalmente Al-Qaeda. Por lo tanto, es muy importante lo que va a ocurrir en la región. Ahora, es un conflicto, Fernando, que se extiende por 16 años porque la estrategia ha sido fallida, porque no se ha puesto el suficiente esmero, porque la geografía ha permitido que fundamentalmente los miembros de Al-Qaeda, los talibán, logren esconderse, porque el gobierno afgano no ha logrado colaborar lo suficiente con Estados Unidos para poder contribuir a terminar con esta guerrilla. ¿Cuál es la razón por la cual se ha extendido por década y media? Porque uno podría, y así podría seguir aventurando, digamos, hipótesis, ¿no? Mira, en realidad el caso específico ya, cuando tú mencionas Afganistán, o sea, Afganistán fue problemático desde tiempos de Alejandro Magno. O sea, todos los que han intentado meterse a Afganistán han salido derrotados, ¿ya? Por su geografía, por sus culturas, porque cada valle es una cultura en sí misma. Como decían acá los profesores, o sea, Afganistán fue el Vietnam de los soviéticos. Estados Unidos, cuando entró a Afganistán y los propios soviéticos le dijeron que no entrara, que dijeron, bueno, nosotros tenemos la tecnología, y la verdad es que entraron y todavía no pueden salir, ¿no es cierto? Afganistán no lo pudieron controlar los ingleses, no lo pudo controlar el imperio ruso, ¿no es cierto?, en tiempos del siglo XIX. Afganistán es de una geografía extraordinariamente compleja, e intentar dominar militarmente Afganistán para potencias extranjeras ha sido un fracaso histórico. Ahora, Javier, con un adicional me imagino, porque no es lo mismo luchar contra un gobierno que luchar contra un grupo que se puede esconder más fácilmente, porque ellos pueden cruzar de frontera. Una de las cosas que siempre se dijo cuando el presidente George Bush, hijo, libró la guerra contra el terrorismo y creó este famoso eje del mal, es que
matando a Osama Bin Laden, el riesgo que se corría era que como una hidra pudieran crecer 1000 cabezas más y por lo tanto diseminar el grupo y tener distintas facciones. No es como, por ejemplo, a pesar de todas las dificultades que sí conllevó al mismo tiempo, por ejemplo, derrocar a Saddam Hussein en Irak. Esto, digamos, era mucho más complejo y pareciera que ahora efectivamente esa teoría se está cumpliendo, ¿no? Claro, esta es una guerra bastante menos convencional que eso de Saddam Hussein. Claro. De partida. Entonces, y como se ha dicho aquí, han fracasado los otros intentos, digamos, no es necesario describirla, pero sí anotar un hecho, digamos, la estrategia de los talibanes, ISIS y Al-Qaeda que están allá, es una estrategia que no tiene tiempo, es clásica, digamos, también, de estos grupos insurgentes, una estrategia sin tiempo, con débil intensidad militar, y aquí viene lo delicado, el terrorismo como una acción que tiene. Entonces, para Estados Unidos significa aguantar esa estrategia sin tiempo, también sin tiempo. O sea, no se puede venir todavía. Y eso es muy delicado porque es un problema para ellos. Pero yo creo que la estrategia norteamericana, respondiendo a eso, la de hoy, la que salió ayer, digamos, es que dice en primer lugar, Trump dice algo muy interesante, dice, nosotros no vamos a reconstruir o construir países. Entonces, cuando dice eso, implícitamente abandona una parte que era muy propio del accionar norteamericano. No vamos a reconstruir países, vamos a matar terroristas. Claro, esa es la frase. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que abandona eso de vamos a hacer un país al estilo demócrata, con instituciones fuertes, al estilo occidental. Ese ya no es su tema. Entonces, ahí libera parte del esfuerzo, tiene que dejar que los afganos se acomoden, entonces, esa es la parte política, y militarmente tiene que actuar entonces ahora sobre esos grupos que son terroristas y que exportan además el terror a Europa y posiblemente a Estados Unidos, ¿por qué no? Ya. Y ahí, entonces, hay algo que no está dicho, porque lo que nosotros vimos ayer, le llaman una estrategia de Trump, pero esto no es una estrategia, son unos lineamientos generales. Con muy de algo poca que se va a hacer. especificidad, claro. Claro, una estrategia es una forma fundamental de actuar, esa está por verse. Vamos a ver si el Pentágono ha creado algo nuevo para poder luchar en este tipo de guerra, porque lo clásico, convencional o lo típico para esta guerra irregular, al momento no ha funcionado del todo bien. Lo que sí yo concuerdo que es bastante claro, digamos, en este dilema, es que él dice, si nos vamos, y se ha dicho, el hueco o el espacio es llenado por el terrorismo, ya sea el ISIS, que está entrando, tiene 1.500 personas, a 3.000 dicen algunos, Al-Qaeda y bueno, el grupo talibán, que es bastante fuerte. Un detalle breve, que es el terrorismo en Afganistán, en el año 2015, que produzca los informes que están en el 2016, hablan de alrededor de 4.500 muertes, digamos, en 1.100 ataques. O sea, no sabemos, nosotros en la prensa nos sale todos los días esta información, claro, pero esa es la magnitud. Es decir, hay una acción de terrorismo muy fuerte que efectivamente de ahí puede salir y expandirse hacia el mundo occidental. Ya, déjame recoger eso entonces. Miremos un poquitito cuál es el rol que están cumpliendo hoy los talibán, porque con la mirada tan puesta siempre en el autodenominado Estado Islámico, ¿cuál es el rol que tienen hoy día en el terrorismo internacional este grupo? ¿Qué tan peligroso es? Sí, los talibán dominan un 43% de la superficie de Afganistán. Un 57% por lo tanto lo domina el gobierno del país. Y va creciendo el área de dominio talibán. Los talibán no, por lo menos en Occidente que yo sepa, no hacen terrorismo. Los que hacen terrorismo son los del ISIS y los de Al-Qaeda. Entonces no es precisamente ese un ámbito de su acción. ¿Qué es lo que pretenden los talibán cuando dicen dominar el 43%? Obviamente crecer, pero una vez que si llegaran a tomar el control mayoritario de Afganistán, ¿qué uno podría esperar de parte de los talibán en Afganistán? Bueno, por ejemplo, puede esperar de que involucre al vecino, que es Pakistán. Pakistán, claro. Y eso es muy complejo porque Pakistán es aliado de Estados Unidos. Pero es un aliado un poco díscolo porque las críticas son de que no domina en realidad. Porque los talibán son, o una parte de los talibán son pashtunes, de la etnia pashtun. Y en Pakistán también hay pashtun. Entonces puede haber ahí, por ejemplo, un reordenamiento territorial de esos países.
También hay tayikos, hay uzbecos y otras etnias en Afganistán. Pero como son tribales, ese podría ser una repercusión importante, que es la capacidad que tengan de expandirse hacia sus vecinos. Ya. ¿Y cuál es el rol que cumple entonces hoy Al-Qaeda digamos, en este ajedrez para Estados Unidos? Sí. Bueno, los talibanes, que precisamente pertenecen a esta etnia pashtun que ha descrito el profesor, han sido los grandes valedores de Al-Qaeda. Son los que han acogido a Al-Qaeda y le han permitido, cuando controlaban el país en los 90, establecerse. Hay que recordar que la CIA está presente en Afganistán desde el año 81 a través de la operación Viento Sagrado. Primero colaborando con Al-Qaeda, hasta que viene el momento de la ruptura donde se dividen y sabemos las consecuencias que trae. Colaborando con Al-Qaeda para que en el fondo al mismo tiempo los ayudara a luchar contra los soviéticos. Contra los soviéticos. Claro. En la actualidad... la historia de Estados Unidos, digamos. Es múltiple, sí. En la actualidad Al-Qaeda tiene su comando central, tiene Al-Qaeda central en algún lugar entre el sur de Afganistán y el norte de Pakistán, porque precisamente está esta frontera, digamos, permeable, que se cruza de un lado a otro. En algún lugar ahí está el centro de operaciones de Al-Qaeda, que es básicamente esta organización que nos sorprendió desde el 11 de septiembre de 2001, existía antes, pero que en la actualidad está un tanto desdibujada por el ISIS, que propagandísticamente lleva 3 o 4 años en la cima. O por la agenda, claro. Y por lo tanto hay que ser muy claro en esto, y esto es un poco lo que quería contar, que el peligro que yo veo es que así como Osama Bin Laden habló de una yihad, un esfuerzo defensivo de los musulmanes en la época soviética, este concurso de nuevas tropas, porque la OTAN se va a implicar a través de Estados Unidos, eso lo ha adelantado Jim Mattis, se llama una nueva yihad y se una el aceite con el agua, es decir, ISIS y Al-Qaeda, que están peleados a muerte, atiendan a esta llamada yihad y a través de una yihad defensiva nuevamente acometan una campaña masiva en estos territorios, expandiéndose al resto del Asia Central. Eso me parece que es de máxima peligrosidad. Por lo tanto, Afganistán es una oportunidad para limar asperezas entre norteamericanos y rusos y la OTAN, pero también es una oportunidad para que el yihadí, la lucha intrayihadista, intrasectaria, de alguna manera sea dejada de lado y se haga un frente común. Por lo tanto, es muy peligroso lo que está ocurriendo si no hay un real plan estratégico de salida. Es un plan, o sea, no hay ningún plan. La gente no confía en Donald Trump y menos en geopolítica y en estas cuestiones. Digamos que a esta altura no sé realmente en qué podría confiar, hablando en serio, no lo digo en broma. Hoy el presidente es tan errático. Se rinde un culto a su personalidad de una manera tal en que probablemente es lo que más copa la agenda, y la verdad es que uno no sabría decir si realmente un presidente que entienda muy bien hoy día aspectos básicos de conflictos como este. Pero Barack Obama, que parecía estar bastante más interiorizado, tampoco. Él tenía un objetivo, había hecho una promesa, era el Premio Nobel de la Paz, y finalmente tampoco logró tener un plan de salida. ¿Por qué es tan difícil tener un plan de salida? Bueno, lo conversábamos hace un rato, ¿no es cierto? O sea, Afganistán militarmente es una zona extraordinariamente difícil, es una geografía extraordinariamente difícil, y son distintas culturas, ¿no es cierto?, conviviendo en cada valle, es una tribu distinta, etcétera. Entonces, yo creo que lo que hizo Obama intentó sacar o sea, intentó poner fin, ¿no es cierto?, a la guerra en Afganistán. De hecho, en un minuto dijo, aquí se terminó la guerra, y empezó un plan de retiro, y solamente quedó un grupo importante, pero no tan numeroso, ¿no es cierto?, de efectivos para entrenar al ejército afgano. Y ahora lo que está haciendo Donald Trump, en realidad, yo creo que hay que esperar un poquitito a ver los planes concretos, porque hasta el minuto parece que es otra operación mediática desde mi punto de vista, porque el anuncio que está señalando, que no serían más de 3.000 a 4.000 tropas, no va a cambiar en absoluto la situación geopolítica y estratégica hoy día de Afganistán. Suena muy poco, o sea, claro. con 3.000 soldados más no se va a modificar el actual retroceso que está sufriendo el gobierno afgano en base a que los talibanes van ganando cada vez más terreno, ¿no es cierto? Entonces, como decían los profesores, hay que recordar que en su momento de mayor presencia estadounidense llegaron a tener más de 100.000 tropas en Afganistán, y así
con todo, lograron, si bien derrotaron militarmente a los talibanes, que eran el gobierno, e instalaron al actual gobierno de Karzai. La verdad, ¿no es cierto?, es que en la medida en que se fueron retirando, ¿no es cierto?, los propios talibanes empezaron nuevamente a ganar terreno. Entonces, hasta el minuto, ya no hay, lo que tenemos hasta el minuto es una declaración, pero no queda en absoluto claro, ya, qué significa enviar 3.000 soldados más. ¿Ya? Ya. O sea, es derrotar militarmente qué. O sea, esa es la pregunta. Déjame tomar entonces esa línea argumental. El presidente Donald Trump, o Estados Unidos, si se quiere, ¿está solo en esta cruzada? ¿Qué dice el resto de la comunidad internacional? Porque planteado como ustedes lo están describiendo, evidentemente que hay un avance permanente de los talibán y el riesgo, por ende, de Al-Qaeda detrás es potencialmente brutal, sobre todo para ese sector del mundo. ¿Qué dice el resto de la comunidad internacional? ¿Cuál es su compromiso frente a este conflicto? Bueno, lo que se sabe de la OTAN, hasta el momento ellos están dispuestos a cooperar en esta estrategia. Deben conocer más que lo que conocemos nosotros la opinión pública, porque la OTAN es una organización militar, digamos. Y por lo tanto, ellos tienen que haber evaluado la estrategia derivada que viene de los anuncios que hizo anoche. De alguna manera tiene que haber algo más. No creo que sea todo, pero algo más tiene que haber, que lo desconocemos. Entonces, porque el punto es el siguiente: ¿por qué fracasa esto? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se pueden unir? Etcétera. Esa pregunta todos la tenemos. La razón es única y muy sencilla, porque el objetivo por el cual se fue a Afganistán no se ha logrado, está pendiente. Y no se pueden ir, porque es un riesgo, como se ha mencionado aquí. Entonces, ese objetivo está allí. Bueno, lo que viene entonces ahora enseguida, después de los anuncios que se dijo, porque lo que se dijo fue una idea esta que decíamos de vamos a luchar contra los criminales terroristas, o sea, matar terroristas, dejar lado la política. Es interesante que escribió un asunto internacional, digamos, no completo, por ejemplo, lo que significa Pakistán, lo que significa la India. No lo dice, pero es bien interesante este otro punto, porque es obvio que es China. China es vecino de Afganistán y no quiere tener esta situación que está en estos momentos. O sea, China tendría que ser favorable a cualquier... que no se vayan los norteamericanos y dejen esta... En una minoría musulmana claro, China, hay que recordar eso. Entonces para ellos es peligroso eso. Y no quieren tampoco, muy interesante, no quieren tampoco los chinos quedarse con un Afganistán occidental, por decirlo así. O sea, por eso es que Estados Unidos les dice, nosotros no vamos a meternos en la política, no vamos a hacer un gobierno. Eso tranquiliza a los chinos, que están en una situación similar a la que podría ser como China con Corea del Norte. O sea, quieren tener el gobierno que deban tener allá al estilo que es de ellos, una república más socialista, etcétera, no necesariamente república occidental, pero en paz. China se mueve con Pakistán, digamos, tienen que pasar por... Entonces, todo eso le conviene a la estrategia norteamericana. Entonces, lo que está pendiente en estos momentos es la verdadera estrategia. Y una estrategia tiene que tener no solamente objetivos, propósitos y fines, sino que también tiene que tener medios, que serían los 3.000, 4.000 hombres, que yo concuerdo que eso no dice mucho, en tanto no sepamos cómo esos hombres van a ser empleados, en qué tipo de guerra, qué tipo de estrategia militar van a ser empleados para tener éxito. Y hay que recordar una cosa que también dijo Trump. Dijo, en algún momento vamos a negociar con los talibanes. Yo creo que ese es el punto crucial. Ese es el punto crucial. Claro. Ahora, ¿tiene posibilidad de negociar efectivamente con ellos? Difícil, muy difícil. La verdad es que los talibanes pertenecen a una corriente radical islamista de corte salafí, que yo veo que aun cuando pueden haber las mejores intenciones de incorporarlo en una gran coalición de gobierno, ellos se revelan impermeables a ningún otro gobierno que no signifique la implantación de la Sharia como la gran constitución del país, que es lo que ya hicieron en los años 90. Recordemos que las mujeres con burka, con rejillas, eran las que pululaban por las calles de Afganistán y Kabul en los 90, a partir del 96, y por lo tanto yo creo que eso es parte también de los artificios de una retórica que busca concitar atención. Por lo tanto yo diría, sí, lo que ha dicho el presidente Trump es, sin lugar a duda, tiene elementos mediáticos, pero también me parece que es la constatación que la verdadera administración norteamericana está en los generales. Está Mattis, Kelly y McMaster, los que están a cargo del Pentágono, el consejero de Seguridad Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional, son los que realmente están liderando la política exterior norteamericana y la política general hacia el exterior, donde Estados Unidos vuelve a lo que ha sido su tradicional política de los últimos 30 o 40 años, no muy diferente a la de Bush, con algunos matices respecto a Obama, pero lo que ha sido la política exterior
tradicional. Buen punto porque uno se preguntaría entonces, visto la conferencia de ayer y dado que Donald Trump tenía una opinión diametralmente opuesta antes de llegar a la Casa Blanca de la que expresó ayer, es decir, salirse de Afganistán, ahora ha dicho que no, y reconoce, digamos, que otra cosa es estar sentado en el Salón Oval, que el presidente está escuchando a estas figuras que tú acabas de nombrar. Sin embargo, al mismo tiempo, si su, digamos, estrategia pareciera ser la misma de hace 30 o 40 años, no puede ser precisamente ese el problema, que debiéramos tener una estrategia bastante más novedosa, bastante más adaptada al siglo XXI, visto cómo se comportan estos movimientos también. Sí. Digo, Al-Qaeda libró a Estados Unidos una guerra no convencional. Exacto, con pero aviones es que yo creo que hay torres. sí, pero yo diría que hay que distinguir dos cosas. No es solamente un análisis militar lo que hay que hacer, es un análisis económico, ¿ya? ¿Por qué Estados Unidos y por qué Obama, ¿no es cierto?, finalmente hace una estrategia para retirarse de Afganistán, no solamente de Afganistán, retirarse también de Siria y de Irak? Porque el costo, ¿no es cierto?, y la deuda pública que tiene Estados Unidos y lo que le sale, ¿no es cierto?, diariamente mantener esta guerra, ¿no es cierto?, finalmente se pone en una balanza, o sea, ¿cuál es el objetivo final y estratégico? ¿Ya? Yo diría que hay una presión enorme. De hecho, el discurso, si tú quieres, un poquito bastante básico que tuvo Donald Trump en la campaña, pero en el fondo era por qué seguimos gastando dinero, ¿no es cierto?, en estas guerras, en sostener estos gobiernos que ni siquiera nos quieren, y por qué no usamos ese dinero para desarrollar y volver a hacer a Estados Unidos grande otra vez, que es una retórica bastante básica, pero que da cuenta ya de las pugnas sociales internas propias de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene un problema social y económico muy importante, ¿no es cierto? Y de hecho fueron esos blancos pobres, etcétera, los que lo hicieron ganar en Pensilvania, incluso en los estados industriales de tradición demócrata. Bueno, ¿qué te quiero decir? O sea, hay que poner, ¿no es cierto?, el factor económico y el costo-beneficio, finalmente, de lo que significa sostener esta guerra. Además, ¿cuál es el objetivo estratégico final? ¿Ya? Por eso digo, yo creo que yo creo que hay que esperar un poquitito para ver realmente cuál va a ser la estrategia y ver si esa estrategia obedece a una política de contención de China, porque la verdad es que Afganistán, a estas alturas del partido, de lo que se trata, uno podría decir, de que no se termine de hundir para que no se vuelva a producir una suerte de diseminación, ¿no es cierto?, claro, del terrorismo islámico. Pero tal vez ya intentó, Obama estableció una negociación con los talibanes para iniciar también el proceso, que no llegaron a buen puerto, pero se han tenido intentos de lograr algún tipo de estabilidad, ¿no es cierto?, en ese país específico, Afganistán, que está en el corazón de un corredor estratégico de Oriente. ¿Tiene alguna posibilidad de éxito esta administración de poder mejorar ese canal de comunicación con los talibán? Bueno, aquí se ha dicho, yo creo que es extremadamente difícil, pero no creo que sea imposible. Además, una estrategia militar sola no se sostiene y nunca se ha sostenido en la historia. Claro. No es solo militar, siempre tiene que tener componentes políticos, sobre todo, ¿no? Bueno, también están los temas económicos, etcétera. Pero la estrategia política yo no la veo muy bien, no está muy clara, pero me parece a mí que tiene que ver con la necesidad de estabilizar la zona, por cierto, y eso pasa por algún tipo de acuerdo con la fuerza que viene emergiendo o reemergiendo, que son los talibanes. O sea, por muy difícil, por muy complejo que sea el acuerdo con ellos, a mí me parece que ese es un punto central de cualquier estrategia que... A ver, pensemos, por ejemplo, que hace muchos años atrás de la guerra de Vietnam, el presidente Nixon dijo que había que intensificar la guerra para poder sentarse a negociar con los vietnamitas. Y ya yo escuché más o menos lo mismo de Trump. Y salieron. ¿Qué logró? Claro, ya sabemos cómo ¿Qué logró? Logró sentarse a la mesa con los vietnamitas y salirse de Vietnam. Ya. A los cuatro, gracias por ayudarnos a entender un poco más este conflicto con Afganistán, que teníamos medio en el olvido hasta que, digamos, por lo menos en este lado del mundo, Donald Trump se encargó de recordárselo al resto del planeta. Muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa, volvemos y seguimos aquí vía pública. Espérenos. Estás viendo Vía Pública con el auspicio de